Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy, pues es un tema, pues como varios temas de la filosofía, que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, que les he dedicado pues horas, les he dedicado reflexión, les he dedicado lecturas y toda una serie de actividades, pues más o menos para tener una cierta idea sobre un tema en particular. Ustedes saben que la filosofía puede hacer de cualquier ente, de cualquier ser, de cualquier objeto, un motivo de reflexión. Recuerda que decía Ortega y Gasset que la filosofía no es otra cosa más que dialogar con la circunstancia. Y entonces habría que preguntarse, ¿y cuáles son las circunstancias que yo estoy viviendo que de una u otra manera me invitan, me motivan o me provocan la reflexión? Bueno, pues así como vimos el tema de la muerte, pues un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, pues es precisamente el de la felicidad. Y antes de comenzar, quisiera formularte algunas preguntas que encontré en un libro que leí hace muchísimos años, que se llama Vivir para qué, de Atilano Alais. Este libro, como todos los de este autor, yo te los recomiendo ampliamente. Realmente es un libro ligerito, no es tan complicado, no es un filósofo, más bien es un pastor, es una persona que lo que hace es ponernos a reflexionar sobre diferentes temas. Entonces él hace varios cuestionarios y te voy a formular algunas de las preguntas que él elaboró. Pregunta: ¿qué personas adultas y jóvenes cercanas a mí conozco que son verdaderamente felices? ¿Por qué son felices? Dos, ¿qué personajes famosos, entre paréntesis, artistas, políticos, ricos, autores, actores, etcétera, conozco? ¿Son felices? ¿Por qué lo son? ¿O por qué no lo son? Soy, haz esta pregunta, ¿soy un joven aburrido, satisfecho o verdaderamente feliz? ¿Por qué? He tenido, has tenido alguna vez o tienes ahora la experiencia de vacío, de miseria interior. ¿Qué es, última, qué es para mí la felicidad? ¿Qué ansío en estos momentos para ser feliz? ¿Qué pienso yo que me haría falta? Bueno, pues estas preguntas son para abrir el apetito. Yo sé que la respuesta depende mucho de qué entendamos por felicidad, porque hay tantas definiciones que cada uno de nosotros tiene su propio concepto de felicidad. Yo voy a desarrollar una definición de felicidad y a partir de ahí voy a hacer mi exposición. Pero antes, quiero leerte también una frase, no, un pensamiento de Pascal. Ustedes saben que para mí Blas Pascal pues fue realmente un notable teólogo, pensador, filósofo, vaya, un personaje fuera de serie, contemporáneo de Descartes. Vaya, de Descartes se ha hecho N comentarios, se ha dicho que es el padre de la filosofía moderna, y en fin, y probablemente sí lo sea, pero atrás de él, por decirlo así, hay un personaje, hay alguien que como que no se le da la publicidad, permítame la expresión, que yo creo que se le debería de proporcionar, que es Blas Pascal, un hombre que cuentan las malas lenguas. Descartes, mucho mayor en edad que él, le tenía envidia. O sea, imagínense, o sea, que Descartes
veía en Pascal un joven con un potencial, con un talento, con alguien que era capaz precisamente de ir más allá de él, de opacarlo. Descartes tuvo una ventaja. Pascal se murió a los 39 años. Pascal, un hombre que proviene de la ciencia, y como te he dicho, descubre en la ciencia una insuficiencia, descubre que la ciencia no es capaz de dar la explicación última de las grandes interrogantes, y por eso se echa un clavado a la filosofía, a la teología, a la religión. Pero Pascal muere a los 39 años, si no mal recuerdo, de un cáncer de estómago. Bueno, cuando muere Pascal, sus epígonos, sus admiradores, los que lo admiraban, juntaron toda esa papelería, toda esa escritura, los folios que él tenía en su despacho. Y los juntaron y publicaron una obra que es una obra póstuma, porque fue publicada después de la muerte de Pascal. Y le pusieron como título Pensamientos. Entonces, el libro de Pensamientos de Pascal, de veras es otra joya que yo te invito a que te des el tiempo de leer y de disfrutar sus páginas, sus líneas. Bueno, voy a leerte algo que Pascal escribió en este libro, que creo que dice lo que te quiero decir. Dice Pascal, uno dice que el soberano bien, ponle felicidad, uno dice que el soberano bien está en la virtud. Te lo voy a leer todo y te lo voy a desmenuzar después. Entonces, repito, uno dice que el soberano bien está en la virtud, otro lo pone en la voluptuosidad, uno en seguir la naturaleza, otro en la verdad, otro en la ignorancia total, otro en la indolencia, otro en resistir a las apariencias, otro en no admirarse por nada, y los buenos pirronianos en su ataraxia, duda y suspensión perpetua. Y otros, más sabios, suponen que es imposible de encontrar, ni siquiera por el deseo, con lo cual quedamos bien enterados. Esta es la frase, este es el pensamiento de Pascal. Ahora lo vamos a analizar. La pregunta es, ¿qué es la felicidad o en dónde está la felicidad? Y entonces dice Pascal que unos dicen que está en la virtud. ¿Quiénes enseñaban que la práctica, la vivencia de la virtud, el ser virtuosos, era lo mismo que ser felices? Dos candidatos, los estoicos y Spinoza. Digo, más o menos, pero eso es lo que ellos postulaban. O sea, en otras palabras, ¿quieres ser feliz? Uno dirá, no, pues sí quiero ser feliz. Entonces, sé virtuoso. Otro lo pone en la voluptuosidad, entendiendo por voluptuosidad los placeres sensibles. Y si esto es cierto, haciendo sinónimo voluptuosidad de placer sensible, pues también tenemos otros candidatos, los hedonistas. Y muchas personas, pues son hedonistas. ¿Por qué? Porque consideran que ahí está la felicidad. Uno en seguir la naturaleza, es decir, en ser uno con la naturaleza, en aproximarnos a la naturaleza, el buen salvaje, el vivir casi al Robinson Crusoe. ¿Y quiénes eran naturalistas? ¿Quiénes eran aquellos que sostenían que en la naturaleza está la felicidad? Dos autores, Montaigne y Rousseau. ¿Recuerda El buen salvaje de Rousseau?
Otro en la verdad. Esto lo pueden suscribir los griegos. O sea, ¿dónde está la felicidad? Pues en encontrar la verdad, en conocer las causas. Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, a un Sócrates o podríamos mencionar a un Aristóteles. Otro en la ignorancia total. Fíjense qué curioso. ¿En dónde está la felicidad? En no saber nada. Es mejor no saber, es mejor vivir en la ignorancia. La ignorancia es dicha. Y a veces no les ha ocurrido, no les ha pasado que mientras más saben sobre algo, como que provoca más angustia o que provoca como más desesperación o que uno se inquieta más. A veces uno llega a decir, no, ya no me digan nada, o ya no me cuenten nada, o ya no me estén diciendo más sobre, no sé, el coronavirus, o etcétera, ya no me digan nada. O sea, la ignorancia me provoca más felicidad, ¿no? Entonces, mejor la ignorancia de las cosas me trae más felicidad que el saber cosas. Y eso lo decía, por ejemplo, Pirrón de Elis. Otro en la indolencia. O sea, ¿qué es ser feliz? En no tener dolores, en no tener sufrimientos, en no tener malestares, ¿no? Es decir, ser una persona que no está teniendo ningún padecimiento. Y en cierta medida, eso también lo enseñaban los epicureístas, ¿no? No te duele la cabeza, no te duele ninguna parte del cuerpo, no tienes ninguna pena, no, o sea, entonces date por bien servido, o sea, ya ni te quejes, nada te duele. Otro en resistir a las apariencias. Aquí me atrevo a decir o meter un poco, pues precisamente a Platón. Platón en esa distinción que hace entre lo aparente y lo real. Entonces, no hay que caer, o sea, no todo lo que relumbra es oro, no todo lo que se presenta, no todo lo que se manifiesta a la primera, digamos, pues es candidato para producir la felicidad. Al contrario, hay que saber distinguir entre lo real y lo aparente. Y esa era una tarea que hacen los filósofos y que en particular lo hizo Platón. Otro en no admirarse por nada. Lo que los estoicos llamaban también la ataraxia. Es decir, tener tal señorío de sí, tener tal fuerza de sí, que no me va a provocar ningún disturbio, no me va a provocar ningún percance lo que sucede por fuera. Por eso cuando te dicen, no sé, recibió la mala noticia de una manera estoica. Cuando quiere decir que la recibió de una manera estoica, quiere decir que no se perturbó, que no se alteró, que no se entregó al llanto, ni se entregó a gritos, ni se entregó a emociones, ni pasiones, ni a descontrol, sino un total dominio de sí. Eso es la ataraxia. Eso significa no perturbarse por nada de lo que acontezca o suceda. Entonces, que cayó la bolsa, que sucedió esto, que pasó lo de más allá, que hubo una muerte, que hubo un accidente, que hubo una tragedia. Y el estoico, la persona que logra la ataraxia, no se conmueve. He ahí la felicidad, la ataraxia. Y otros más sabios suponen que es imposible de encontrar. Bueno, Schopenhauer, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad? Mira, la felicidad ni la busques, porque jamás la vas a encontrar. Entonces, como ves, Pascal, en unas cuantas líneas, me hace una especie de historia, de un resumen de aquellos que han hablado sobre la felicidad o que me dicen en qué consiste la felicidad. El tema de la felicidad es un tema que nos ha interesado a los filósofos y uno de mis filósofos favoritos es Julián Marías, un filósofo español, murió hace unos 15 años, murió en el 2005, y él escribió un tratado sobre la felicidad completita, La felicidad humana de Julián Marías. Un libro
de más de 350 páginas con tal de decir, bueno, ¿y qué es esto de la felicidad? Es un libro denso, claro. Julián Marías así escribía pesado en ciertas partes. Yo te voy a dar una sencilla definición de felicidad. Yo sé que depende del autor, depende de la literatura, depende de lo que tú utilices para tener mayor conocimiento, pues va a ser como te vas a estar enriqueciendo. Sin embargo, yo que le he dado tantas vueltas a este tema de la felicidad, creo que hay una definición que es potable, es admisible, vaya, pasa la prueba. ¿Qué es la felicidad? Estado de ánimo que acompaña a la obtención de un logro. Te la repito. Estado de ánimo que acompaña a la obtención de un logro. Palabras más, palabras menos. La felicidad es como esa satisfacción, como esa dicha, como esa alegría, como ese sentimiento, como esa situación anímica que uno experimenta cuando consigue un logro. Cuando tú logras algo, sea lo que sea, pues eso es lo que te produce felicidad. Que lograste exentar una materia, felicidad. Que lograste que esa niña que te gusta te haga caso, te dio felicidad. Que lograste conseguir un automóvil que querías mucho, felicidad. Hay que ver los logros. ¿Qué es lo que tú estás logrando? Que lograste escribir un libro, que lograste terminar de leer un libro, que lograste que tu mamá te hiciera caso, o sea, no sé, cuando tú tienes logros, eso es lo que a ti te produce ese estado de ánimo que vulgarmente le llamamos felicidad. Ahora bien, si la felicidad es un sentimiento, es un estado de ánimo que surge cuando logras algo, cuando obtienes un cierto logro, ahora la pregunta es, ¿y cuáles son esos bienes o cuáles son esas cosas que yo puedo lograr que son las que me producen esa felicidad? Quiero leerte esto. Según enseña San Agustín, fuera de la doctrina que nos hace ver en Dios el fin supremo del hombre y de la vida, no existen sino tres posibilidades. Uno, la que hace consistir el fin último en la posesión de los bienes materiales, fundamentalmente el bien anexo al placer sensible. Dos, la de quienes afirman que el sumo bien para el hombre consiste en la posesión de bienes propios del alma, o los bienes espirituales, la verdad, y los bienes morales, la virtud. Tres, finalmente, la de quienes afirman que el bien supremo del hombre está en la posesión de los bienes tanto materiales como espirituales. Entonces, retomando la idea, si la felicidad es ese estado de ánimo que proviene ante la consecución de un logro, la pregunta es, ¿y qué es lo que logras? De acuerdo con lo que te acabo de leer, hay quienes sienten felicidad porque lograron ser ricos, porque lograron tener dinero, porque lograron tener bienes materiales, porque lograron precisamente ser millonarios.
Eso es lo que nos enseña el capitalismo. El capitalismo nos ha enseñado, mientras más bienes materiales tengas, pues más feliz eres. Digo, es lo que vivimos diariamente. Hay otros que dicen, no, 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 no está tanto en obtener riqueza, no es tanto el obtener bienes materiales, sino en tener conocimiento, en tener ciencia, en tener sabiduría, en tener virtudes, en tener fama, prestigio, reconocimiento, aplauso, admiración, etcétera. Bueno, y hay varios que sostienen esto. Decía Fukuyama, recuerdo en uno de sus libros, que los seres humanos lo único que queremos de parte de los demás es que nos reconozcan, pero que nos reconozcan como alguien que vive, o sea, que se den cuenta que estamos aquí, cuando nos reconocen, así como cuando en las tiendas de autoservicio, en esas tiendas de hamburguesas que ponen el vendedor del mes, le están dando reconocimiento. Fíjense, probablemente no le dan un bono extra, probablemente no le están dando dinero extra, pero sí le están dando reconocimiento, le están poniendo su fotografía ahí a la entrada del establecimiento para que todos lo admiren, ¿sí? Y eso lo llena a uno de vanidad. Entonces, el ser reconocido es algo que también varios de nosotros estamos buscando, ¿no? Cuando un profesor, por ejemplo, y esto me lo entiende muy bien, no reconoce tu trabajo, no reconoce tus esfuerzos, no reconoce lo que hiciste, no me digas que no sientes malestar, no me digas que no sientes, pues no sé, un cierto coraje, ¿no? Hasta tú dices, no, ni leyó el libro, o mejor dicho, ni leyó el ensayo. Reconocimiento. Y Aristóteles te dirá, no, no, es todo junto. Aparte de bienes materiales, también hay que tener amigos, también hay que tener salud, también hay que tener belleza, también hay que tener conocimiento, etcétera. Es decir, el conjunto de bienes, tanto materiales como espirituales, eso es la felicidad. Pero aquí habría que plantearse lo siguiente. Y esto te lo dejo a tu consideración. En aquello en donde tú pones tu corazón, por ejemplo, los bienes materiales, por ejemplo, tu coche, pasa ese bien, ¿es capaz de soportar estas preguntas? Por ejemplo, ese bien material, ¿es seguro o lo puedes perder? ¿Cuántos de nosotros tenemos un seguro? Lo dije mal. Tenemos un bien material, pero que sabemos que el día de mañana lo podemos perder, ¿no? Dejaste tu coche afuera de tu casa y ni duermes bien pensando si no se lo robaron durante la noche. Entonces, ¿es seguro? ¿Es último? O sea, ese bien, perdón que ponga el ejemplo del automóvil, pero ese automóvil, ¿es último? ¿O quieres otra cosa además? A lo mejor ya no quieres solamente el automóvil, también quieres el avión y también quieres un yate. Luego entonces no es último, porque buscas otras cosas además de él. ¿Es suficiente? O sea, ese bien material es suficiente, ¿no? Porque te quedas así como que todavía falta una pieza en el rompecabezas. ¿Es perpetuo? Tampoco, porque tarde o temprano se va a acabar, aunque sea un automóvil de agencia 2020, no es perpetuo. ¿Excluye todo mal? No, no excluye todo mal, trae una cantidad de dolores, como que ya se descompuso, que ya no arrancó a la primera. Bueno, así como lo puse, ridículo, pero te puse el ejemplo del automóvil. No soporta a estas preguntas. Oscar Wilde,
Oscar Wilde escribe, como ustedes saben, el retrato de Dorian Gray. Y en donde coloca Dorian Gray, digamos, la felicidad, en donde coloca el bienestar, en algo efímero, en algo pasajero, en algo que no va a durar, en la belleza. Recuerden ustedes cómo dice el texto, es decir, el mismo personaje se queja, es decir, ¿cómo quisiera que esta, o sea, mi belleza física perdurara? Y sí, se le cumplió. Ahí en un retrato, ahí se estaba viendo su verdadero yo. Pero él de todas maneras no logra que esa belleza sea perpetua. Le acarrea toda una serie de males. O sea, ¿a cuánta gente hirió? ¿Cuánta gente lastimó? O sea, realmente, digo, aplaudo a Oscar Wilde. Es una tragedia. Porque aunque se le cumplió su deseo de la belleza física, era un desalmado. O sea, era, perdón por la expresión, era un desgraciado. O sea, ¿cómo va a ser feliz eso? Entonces, las preguntas que te hago sobre si aquello en donde tú pones tu corazón excluye todo mal, si es seguro, si es último, si es suficiente y si es perpetuo, si lo logra, o sea, si ese bien logra pasar, aprobar estas preguntas, te felicito. Pero ¿qué me ha enseñado a mí? Mi propia experiencia, ¿qué me ha enseñado a mí? Mi propia cultura, mi propia formación, que todo lo que te acabo de mencionar, tanto bienes materiales como bienes espirituales, como la salud, el honor, el prestigio, ya no lo voy a repetir, todo eso, ¿qué creen? Es efímero. De hecho, son medios. Son cosas caducas, no duran. Por eso no apuesto a ellas, porque sé que tarde o temprano, perdón por la expresión, me traicionarán. Cualquier logro temporal es temporal, no dura. Por eso he puesto siempre mi felicidad en Dios. Por eso siempre he puesto yo he puesto como el objeto último, el sentido de mi vida en Dios. Porque Dios, Él sí pasa todas estas preguntas. Ya para concluir, porque se me está acabando el tiempo, quisiera leerte unas reflexiones de una filósofa, no sé más datos de ella, que se llama Cecil Gerard. Y ella formula lo siguiente, dice lo siguiente. Perdón por la lectura, pero voy rápido. Dice ella, es siempre enriquecedor observar a un niño. Pone de nuevo en orden nuestras ideas. Se ríe, descubre que ríe, siente por ello un visible placer. Ríe porque es feliz. Es feliz porque ríe. Spinoza, filósofo panteísta del siglo XVII, afirma que no deseamos una cosa porque sea buena, sino que es buena porque la deseamos. A menudo razonamos a la inversa. Si hago un hermoso viaje, compro hermosos guantes o obtengo una situación ambicionada, debería, en principio, ser feliz. Si no lo soy, llego a la conclusión de que la felicidad no quiere tratos conmigo. La felicidad nunca coincide con la idea que de ella tenemos. La concebimos como un absoluto. Meditemos a Spinoza y pongamos atención en no confundir la causa y el efecto. Puesto que soy feliz, tengo ganas de recorrer el mundo, pintar, amar, vivir. Deseo ser feliz, pues la felicidad llama a la felicidad.
Intentemos una sonrisa. El rostro se abre y acabará sonriendo por sí mismo. Pascal, en sus pensamientos, sugiere al no creyente que se arrodille en una iglesia y entonces tal vez acabe creyendo en Dios. Como ven, hay demasiado material sobre el tema de la felicidad. Espero que ustedes profundicen un poco más.